Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente en este tiempo y que este sea un aporte muy valioso para la meta suya como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios, la cual es crecer, ¿no? Crecer espiritualmente, crecer a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra meta y este es el propósito con el cual tenemos estos tiempos. Para crecer a la estatura del Señor Jesús, debemos tomar en cuenta la comunión con Dios y la instrucción de la palabra. Son dos pilares en el ejercicio de nuestro crecimiento: la comunión con Dios y la palabra. Obviamente que la palabra nos reta y nos instruye, nos guía a muchas cosas. El Espíritu Santo a través de la palabra nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Ese es el propósito con el cual fue enviado. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, después de decirles que debía partir nuevamente al seno del Padre, el Señor Jesús le dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce porque no le puede ver, pero ustedes le conocen porque estará en ustedes, porque ustedes pueden percibirlo. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando el Señor envía la llenura del Espíritu Santo antes del evento de Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos, el Señor aparece a los discípulos y sopla sobre ellos, le dice: recibid al Espíritu. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así que ahí fue, por decirlo de alguna manera, la primera experiencia de los discípulos con el Espíritu Santo. Luego viene Hechos, donde todos son bautizados con el Espíritu Santo, y ahí se da inicio a la dinámica de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental, ¿no?, en la vida del creyente, porque el Espíritu Santo le sella. El Espíritu Santo le sella para la salvación. Dice Pablo a los Efesios que es el adelanto de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Vamos a tomar, a propósito, hablando del Espíritu Santo, vamos a leer el Salmo 139, para dar inicio en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Salmo 139, por favor busque su Biblia allí. Dice el Salmo 139, versículo 1 en adelante: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Amén. Dice David, ¿a dónde me puedo escapar? Tú has conocido mis pensamientos más íntimos.
Ni siquiera está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Aquí de una manera implícita está hablando, por supuesto, del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 7, ya él declara realmente cuál es la forma o el medio a través del cual Dios conoce todas las cosas, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, dijo Pablo, es el que conoce todas las cosas de Dios. Y lo lindo de todo esto es que a pesar de sus luchas, a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, como hijo, como hija de Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Quiero hablar en esta mañana acerca de eso, porque el apóstol Pablo nos da una lección muy linda, muy importante, y que se configura para nosotros en el día de hoy nuestro reto. Pero quiero invitarlos a que oremos en esta mañana y le demos gracias a Dios por ese consolador, por el Paracleto, por el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, no es ningún líder, es al Espíritu de Dios. Oremos en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor por su presencia, porque a pesar de nuestros hierros, de nuestras debilidades, Él nos ha dado su presencia. Moisés en una ocasión le dijo a Dios, le dijo, ve y guía al pueblo a la tierra prometida. Yo no voy a ir con ustedes, pero yo voy a enviar un ángel, a mi ángel. Y Moisés dijo, no. Si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la garantía de su éxito, la garantía del éxito de sus proyectos, del proyecto de Dios, en los que él estaba trabajando, eran el Espíritu Santo, su presencia. Y por eso le dijo a Dios, si tú no vas a ir con nosotros, aquí nos vamos a quedar. No nos saques. Y luego de esa conversación, Dios le dice a Moisés, está bien, voy a hacer como tú has dicho. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Wow. Entonces, así fue que el pueblo avanzó. Así que quiero invitarles en esta mañana a que así como Moisés, también nosotros podamos delante de Dios decirle, Padre, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias, porque eres bueno. Señor, gracias porque tú dijiste en tu palabra que no nos dejarías solos, que tú enviarías al Espíritu Santo. Y queremos darte gracias en esta mañana porque esa palabra es fiel y esa palabra es verdadera, Señor. Gracias. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos en este día, Padre bueno. Te damos toda gloria y toda honra. David dijo, Señor, tú me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Señor, has entendido desde lejos mis pensamientos. Oh mi Dios, no podemos ocultar lo que somos, lo que pensamos, lo que tenemos. Todo, Señor, está descubierto delante de tu presencia. Sin embargo, nos presentamos ante ti para agradecerte, porque a pesar de que tú nos conoces, nos amas, nos aceptas, Señor, tú no te das por vencido con nosotros. Sigues adelante, sigues insistiendo, sigues amándonos, sigues ayudándonos, porque Señor, tú sabes que nosotros en ti somos más que vencedores, que nuestras vidas pueden cambiar. Gracias, Señor. Aquí estamos rendidos en esta mañana ante ti. Te rendimos nuestros pensamientos. Puedes decírselo en esta hora al Padre ahí. Yo te rindo mi ser, te rindo mi vida, Señor. Te rindo mi mente. Te rindo, Señor, mis decisiones. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Guíame. Guíame porque tú eres mi guía. Tú me guías a toda verdad.
Tú eres quien conoce, Señor, los caminos verdaderos. Tú eres quien sabe, Señor, hacia dónde debo ir, qué decisiones debo tomar. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guíame. Dirige mis pasos. Dirígenos en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de adoración, pero también en nuestras vidas cotidianas, Señor. Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando debemos reaccionar ante una situación, cuando debemos, Padre Celestial, enfrentar la lucha, la vicisitud, pero también cuando tenemos que enfrentar, Señor, los momentos de éxito, la prosperidad. También guíanos en cada uno de esos momentos, porque necesitamos, Señor, tu dirección. Necesitamos que tú, Señor, nos des la sabiduría y el entendimiento para hacer lo correcto siempre. Oh, mi Dios, pero también guíanos en esos momentos donde hemos caído, esos momentos donde hemos estado desanimados. Guíanos también. Esos momentos en los que vamos a enfrentar de pronto, Señor, el desánimo, la aflicción, allí también dirígenos. En esos momentos donde tenemos que enfrentar el dolor, guíanos también allí. Espíritu de Dios, hoy rendimos nuestras vidas, Señor, y clamamos a ti, Señor, como lo dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Aquí vamos a estar, Señor, esperando por ti, esperando tu presencia, esperando tu dirección. Oh, mi Dios, gracias te damos en esta mañana por este nuevo día. Gracias por las nuevas fuerzas. Gracias por tu presencia que está con nosotros siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Hoy queremos presentar nuestras vidas para que tú sigas guiándonos, para que tú sigas, Señor, obrando en nosotros y a través de nosotros, aquellas personas que nos rodean podamos, Padre, compartir, podamos impartir también de todo aquello que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Ok, hermanos, amigos, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerde que allí es donde estamos leyendo el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 16. Recuerde que el apóstol Pablo ha escrito esta carta para dar respuesta a algunos problemas que se están presentando en el seno de la iglesia. Y hemos dicho que esos problemas que estaba enfrentando la iglesia de los Corintios no es diferente, no es diferente a los problemas que enfrentamos nosotros hoy, porque el mismo contexto en el que estaba viviendo los corintios es el mismo contexto en el que estamos viviendo nosotros. Las mismas experiencias que tuvieron, las mismas luchas que tuvieron los corintios, es la misma lucha que enfrentamos nosotros hoy. Y de la misma manera en que en ese entonces la maldad, la corrupción que rodeaba a la iglesia, la permeó. De manera que muchos creyentes resultaron viviendo de acuerdo a la corrupción del mundo. Pues nosotros también tenemos que confesar humildemente que la maldad nos permea, la maldad nos ministra, la maldad se infiltra en nosotros muchas veces. Por tal razón tenemos que estar muy pendientes, muy vigilantes, como dice la Biblia: sed sobrios y velad. Esa es nuestra actitud siempre, porque la maldad está allí. Y hay un aliado de la maldad en el mundo, de la corrupción en el mundo, y es nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor le dijo a Caín, una vez que él se presentó a ofrecer culto, después de haber matado a su hermano Abel, el Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo: yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Bueno, si Dios le preguntó por su hermano, era precisamente porque él debía guardar la vida de su hermano. Luego el Señor le dice: si bien hicieres, serías enaltecido. Pero si no tienes la disposición de hacer el bien, la maldad, el pecado, acecha como una fiera salvaje, esperando para devorarte.
Y no es que nosotros vamos a vivir llenos de miedo, paranoicos, no vamos a vivir así. Pero sí vamos a vivir siendo sobrios y velando, como dice la Escritura. Porque la maldad muchas veces quiere tomar y guiar nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Quiere administrar nuestro corazón. La maldad. Por tal razón debemos estar definidos en quién es quien dirige nuestra vida. Entonces miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. El apóstol Pablo está hablando de una comunidad en la cual se está manifestando los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo les dice, aunque hay manifestación de los dones, ustedes todavía son niños espirituales, todavía son inmaduros, todavía no han avanzado, no han crecido. Y Pablo dice que la razón, tal vez, aquí presenta, la razón de su estancamiento espiritual es porque no le han dado al Espíritu Santo el lugar que el Espíritu Santo tiene en la vida, debería tener pues, en la vida de ellos. Entonces leemos en el capítulo 2, versículo 9. Miren lo que el apóstol Pablo escribe aquí. No pierda de vista que está tratando de resolver algunos conflictos en la iglesia. Dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Maravillosa escritura, porque nos da una revelación muy linda que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Pablo dice, entre líneas podemos entender, no entiendo por qué ustedes están entretenidos, disfrutando de algunos placeres pasajeros del mundo que los dañan, que los contaminan. Siendo que Dios ha dispuesto para nosotros cosas mucho mejores. Dios ha dispuesto para nosotros banquetes. Bueno, lo dice el Salmo 23. Él prepara un banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y ese banquete tiene que ver con algunas disposiciones que Dios ha hecho para que usted y yo disfrutemos de ellas. Pablo dice, palabras más, palabras menos, no entiendo por qué la iglesia debe, o ustedes como creyentes, deben o se entretienen o prefieren estar entretenidos en satisfaciendo placeres dañinos que a la larga no solamente tendrán un efecto negativo en esta vida, sino que también tendrán un efecto negativo en la eternidad. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Satanás, el mundo y aún nuestra propia carne nos ofrecen disfrutar de deleites pasajeros que a la postre
cobrarán un alto precio. Un alto precio. Tendremos que pagar un alto precio por esas libertades y esos deleites y esos placeres mundanos. Es lo que yo puedo entender aquí. Dice Pablo, no entiendo por qué se entretienen en eso, siendo que Dios ha preparado para nosotros cosas mucho mejores. Porque, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero aquí está el detalle. Pablo dice, esas cosas todo el mundo no las puede comprender, no las puede percibir, no las puede visualizar, no las puede entender, no pueden tener la convicción de que existen. Porque este tipo de cosas que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, deben entenderse es por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Dice, pero Dios nos las reveló. Lea por favor el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló a nosotros? Esas cosas grandes y ocultas que están preparadas, listas, dispuestas para que tú y yo las disfrutemos. Porque aquí no solamente se habla de la herencia eterna. Aquí también se habla de los disfrutes que Dios ha preparado para sus hijos en esta tierra. Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Jesús le dijo, 100 veces más de lo que haya sacrificado en esta tierra, en este mundo y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que la vida eterna no solamente tiene que ver con la eternidad, cuando partamos o cuando Cristo venga. También tiene que ver con situaciones y circunstancias, con bienes, con disfrutes, con deleites que Dios nos ha concedido tener mientras estamos en esta vida. Hay muchos que se enfocan de pronto en el sufrimiento del creyente, y sí, ser creyente tiene algunas implicaciones de pronto de sufrimiento, de estrechez, de angustia, sí, pero eso no es toda la vida cristiana. Yo soy cristiano hace 28 años y yo puedo decir, de un 100%, un 80% de mi vida he disfrutado de cosas maravillosas que Dios me ha dado. De pronto un 20% de aflicciones, de problemas, de dificultades. Pero eso ni siquiera es comparado con lo que Dios nos ha preparado, ni siquiera en esta tierra y mucho menos en la eternidad. Así que yo creo que amar a Dios y serle fiel produce mucha ganancia. Pero Pablo dice, esas cosas que Dios nos ha preparado a nosotros, Dios nos las ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Entonces aquí se presenta el problema. Un creyente que no crece en su intimidad con el Espíritu Santo, un creyente que no busca la presencia del Espíritu Santo, un creyente que no busca ser lleno del Espíritu, un creyente que no busca tener comunión íntima con el Espíritu Santo, es un creyente que no va a entender lo que Dios tiene. Mira, puede que Dios te tenga preparado para esta semana o para la próxima semana una bendición maravillosa que tú has estado esperando, pero si tú no la percibes, entonces esta misma semana te desanimas y caes. Así que lo que Dios tenía preparado para la próxima semana no lo vas a poder recibir, porque tenías que esperarlo en fe, tenías que esperarlo en fidelidad. Pero como no lo veías, como no lo visualizabas, como no sentías que estaba ahí cerca, como el Espíritu Santo no te daba la convicción, no porque Él no haya querido, sino porque no hay comunión con Él. Entonces no hay conciencia de las cosas buenas que ya Dios ha preparado. Y eso fue lo que pasó con Esaú, si usted recordará en la Biblia. Todas las promesas estaban sobre él, pero como tuvo un momento de necesidad, tuvo hambre, y él dijo, yo voy a satisfacer mi necesidad ahora, momentánea, terrenal. A mí que, no importa, que si me muero, ¿para qué me sirven todas las promesas? Entonces, por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Es decir, el bienestar que le iba a dar estabilidad, no solamente a él, sino a sus generaciones en su vida, lo cambió por satisfacer momentáneamente una necesidad. Porque él se comió su plato de comida, pero
pues, al rato volvió a tener hambre. Pero Jacob tuvo todas las promesas. Ahora, Pablo dice, esto nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo revela, dice. Estas cosas, dice Pablo, dice, porque ¿quién conoce las cosas? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Hay cosas muy íntimas que solamente usted conoce. Sus pensamientos, por ejemplo, nadie los puede conocer, excepto Dios. Pero sus pensamientos no los conoce nadie, solamente usted. Así dice Pablo, hay cosas que solamente Dios conoce. El Espíritu de Dios las conoce. Nada le es oculto al Espíritu de Dios de los planes de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Así como no podemos ocultar y no podemos esconder nuestros pensamientos y sentimientos a nuestro espíritu. Entonces así dice Pablo, no se pueden ocultar los pensamientos de Dios y los planes de Dios del Espíritu de Dios. Y Pablo dice, nosotros hemos recibido ese Espíritu para que podamos saber, tener la certeza de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué hay tanto afán? ¿Por qué hay tanta preocupación? Mira, hay personas que por su afán toman tan malas decisiones que destruyen sus propias vidas. Entran en negocios equivocados, se mueven del lugar en el cual Dios los puso y en el cual Dios les dijo que los iba a bendecir, pero como la bendición no venía, entonces se movieron cuando la bendición de Dios estaba tan cerca. Entraron en compromisos que a la postre fueron dañinos. Se casaron con personas que tal vez no eran las personas correctas por su afán, por no ser consciente, por no esperar. Obviamente que la razón de todas esas malas decisiones muchas veces es porque, o Pablo dice, es porque nosotros no estamos alineados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que propone Pablo? Aquí habla Pablo de dos clases de personas. Número uno, las personas naturales, y número dos, las personas espirituales. La persona natural va a vivir dependiendo solamente de lo que es natural, de las cosas que puede ver, de las cosas que puede sentir, de las cosas que puede tocar. Esa es la persona natural. No tiene una conciencia de lo que es espiritual. Y cuando alguien quiere hablarle de lo espiritual, cuando alguien quiere hablarle de las promesas de Dios, palabras proféticas, cuando le quieren hablar de espérate un momento, que los planes de Dios son para ti, son buenos, son perfectos, las personas no lo logran comprender, no entienden eso. Entonces viven solamente dependiendo de lo natural. Pero los espirituales, dice Pablo, que es el otro grupo de personas, la otra clase de personas que habla aquí, los espirituales son aquellas personas que entienden todo. Dice Pablo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona espiritual tiene la mente del Señor, tiene el Espíritu de Dios. Y a través de esa comunión con Dios, ella sabe qué cosas son nocivas para él, qué cosas valen la pena. Y no solamente tiene el conocimiento de qué cosas valen la pena, por qué cosas valen la pena luchar, por qué cosas vale la pena esperar. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no solamente tiene el conocimiento, sino que también tiene la fortaleza del Espíritu Santo para poder esperar el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Ahora, esto traza para nosotros un reto en esta mañana. ¿Cuál es el reto? El reto es rendir nuestra vida al control del Espíritu Santo. Buscarlo, tener intimidad con Él. Tener tiempos de oración en los cuales nosotros podamos ir para conocer más al Espíritu Santo. Tomar un libro, buscar un estudio, prédicas tal vez, que nos hablen del Espíritu Santo. Queremos conocer más al Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo más. Ese es nuestro reto el día de hoy. Porque muchas cosas dependen de Él. Y ese Espíritu ya está, dijo Jesús. Él está con ustedes.
Lo que pasa es que la mayoría o muchos creyentes que viven estas situaciones de afán, de angustia, viven de una manera carnal, de una manera natural, es porque no se han detenido en sus vidas y no han iniciado una búsqueda del Espíritu Santo. Un creyente que vive afanado, un creyente que vive preocupado, que vive paranoico, que vive desanimado, un creyente que vive confundido, un creyente que vive amargado, un creyente que vive todas estas experiencias. Escúcheme bien, el Espíritu Santo pueda que esté allí, pero está haciendo caso omiso al Espíritu Santo. No está escuchando al Espíritu Santo. No puede comprender o discernir de dónde o a través de qué el Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo te está hablando hoy a través de esta reflexión. Escúchalo. Y yo tengo una conciencia, o tengo un concepto más bien, acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchas personas piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente es maldecir al Espíritu Santo o hablar en contra de él. Pero yo creo que también blasfemar contra el Espíritu es ignorar al Espíritu. No solamente es atribuirle al Espíritu Santo cosas malas. Escúchame bien, una forma de blasfemar contra el Espíritu es ignorarlo, acallarlo. Él es Dios. Dele lugar en su vida al Espíritu Santo. Escuche al Espíritu Santo, deténgase. Cuando esté de pronto al frente de tomar una decisión, en el momento de tomar decisiones, en el momento que usted necesite aprender algo, deténgase, pida al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué debo hacer? Muéstrame, guíame, enséñame, porque Él ha venido para guiarnos a toda verdad. Cuando usted entre en la intimidad, dígale al Espíritu Santo, guíame a orar, guíame a adorar. Espíritu Santo, voy a leer la palabra, guíame, enséñame, porque el Espíritu Santo es el que enseña y el que revela a Cristo. Más intimidad con el Espíritu Santo, rendir más la vida al Espíritu Santo. Escúchame bien, eso te va a convertir en una persona espiritual. Eso te va a ayudar en tu crecimiento. La Biblia dice que Jesús, y Él es nuestro modelo, anduvo siendo guiado por el Espíritu. Dice la Biblia que después del bautismo, el Espíritu Santo reposó sobre Él y permaneció sobre Él. Nuestro reto el día de hoy es que podamos ser guiados por el Espíritu. Pero para que nosotros seamos guiados por el Espíritu, necesitamos rendirnos al Espíritu. Como dijo Charles Spurgeon, no le pidas al Espíritu Santo que dirija tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. No le digas al Espíritu Santo que te hable si no estás dispuesto a escuchar. Pero hoy dispón tu corazón, rinde tu vida para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Ese es nuestro reto en el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Gracias por la vida, gracias por la salud. Mi Dios, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, dígale en esta mañana, perdóname. Perdóname, Señor, si yo he hecho caso omiso a tu dirección, si yo no he buscado tu orientación, tu indicación, si, Señor, no he tenido tiempos de intimidad contigo, perdóname. Perdóname, Señor. Aquí está mi vida en esta mañana, dígale, yo la rindo y yo acepto el reto hoy de vivir este día en adelante rendido al Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame. Muéstrame esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Muéstrame, Señor, esos planes que tú has preparado para mí. Esos planes que tienes con mi familia. Señor, dame la convicción de tu respuesta. Aquí estamos, Señor. Rendimos hoy nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para que tú nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús, nosotros nos despojamos. Dígale al Padre hoy, Padre, yo me despojo hoy de todo prejuicio, de todo resentimiento, de todo orgullo, de toda falta de perdón, de todo, Señor, lo que pueda interrumpir, todo lo que pueda bloquear el fluir de tu Espíritu en mi vida. Padre, yo me despojo en el nombre de Jesús de todo eso. Y yo, Señor, me dispongo hoy a vivir dirigido por ti en el nombre de Jesús.
Muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Bueno, mis queridos, ahí está el reto del día de hoy. Ser guiado, dirigido por el Espíritu. Rendir nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Cada momento, téngalo presente en todo el día. Espíritu Santo, guíame, dirígeme. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Si puede en el transcurso del día, tome sus momentos, ore por este propósito. Yo pídale al Padre que lo ayude a ser espiritual, a avanzar, a crecer. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.